Pues, candidato Jorge Álvarez Maínez, gracias por su tiempo, por platicar con nosotros. Julio, gracias a ti, gracias a Telemundo por esta posibilidad. ¿Por qué quiere ser presidente de México? Porque este es un país que está sumido en una crisis terrible de violencia, de seguridad, de impunidad, y la clase política mexicana está dominada por la corrupción, por también el desentendimiento de esta crisis. La clase política mexicana es parte del problema, no ha sido parte de la solución. Y si le queremos poner fin a esa guerra que ha asumido a México en esta crisis, hay que dar un paso al frente. No lo planeé, yo estaba en otras tareas, en otra lógica. Parecía que me dirigía al Senado de la República, pero creo que en la vida hay que asumir los momentos y entender que esos momentos son los que te marcan a ti y no tú a ellos. ¿Cómo lo tomó por sorpresa esta candidatura? ¿Cómo fue? Pues estaba yo en León, Guanajuato, el primer momento estaba en León esperando a Samuel García, que íbamos a tener un evento con jóvenes en León, Guanajuato. Yo llegué de avanzada, era su coordinador de campaña. Era viernes al filo de la medianoche y sale un tuit de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empezamos a tener turbulencias, digamos, desde la tarde. Sí. Y sale un tuit de un ministro dictando una suspensión de una forma muy extraña, unilateral. Y ahí pues empiezan a suceder una serie de hechos que terminan en mi candidatura. Muy bien. ¿Qué ofrece usted a diferencia de Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez? Bueno, primero soy el único que soy independiente de los poderes fácticos, de los poderes que han dominado el país, tanto legales como ilegales o metalegales. Yo no tengo compromiso con ninguna corporación, que sea dueña de empresas farmacéuticas, de empresas que vendan insumos, materiales a los hospitales, que vendan patrullas, uniformes en materia de seguridad. No tengo patrocinio político, ni en términos de los poderes políticos, ni de los poderes fácticos. ¿Pero qué quiere decir que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez? Absolutamente. ¿Sí? Son políticas marcadas, digamos, desde su financiamiento, desde su origen, lo son. Y a mí eso me permite marcar una lógica, por ejemplo, de cambio de estrategia en este problema de seguridad, porque ellas representan la continuidad de un modelo fallido en ese tema y en otros, en el del desarrollo económico, en el de educación, pero particularmente en el tema de seguridad, ellas pues representan una continuidad de una política fallida de ya 3 sexenios en México. Ahora, para muchos mexicanos es momento de tener una primera mujer presidenta y usted está enfrentando eso. Es un reto. ¿Por qué? Pues es un reto, yo respeto. No pienso que haya mucha gente que quiera votar en función del género. Pienso que hay que celebrar, que hay que realmente sentirnos muy contentos de la época que estamos viviendo en el país en ese aspecto. Lamentablemente, esa representación política no se compagina con una realidad distinta para las mujeres. En México las mujeres trabajan 40 horas a la semana de trabajo no remunerado, es una cantidad altísima, incluso para estándares latinoamericanos. En México, 9 de cada 10 personas que abandonan su trabajo por un proyecto familiar son mujeres. Tenemos una inequidad, pero afortunadamente en la parte de la representación política, la organización de las mujeres, el empuje, ha permitido avanzar. Para mí es un honor contender con dos mujeres, pero pienso que el tema es la agenda, los compromisos que tú tengas con la agenda de género, más que el género que sea de tu origen, que bueno, pues además esa es una circunstancia en la que uno no tiene decisión. ¿Pero cree que haría una diferencia en todas estas desigualdades de las que me habla, que existen en México entre hombres y mujeres, si llega una mujer a la presidencia? Mira, hay ejemplos en los que lo ha hecho. Yo creo que Michelle Bachelet, por ejemplo, tenía una agenda de género para Chile, y hay ejemplos, por ejemplo, Margaret Thatcher, que era hipermasculinizada, digamos, en términos de su ideología, de sus planteamientos. Entonces, por eso creo que no depende tanto del género. Hay políticos, hombres, digamos, tú ves la discusión en Francia y no necesariamente, por ejemplo, Marine Le Pen representa una agenda de género. Lo ves en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si tú ponías a Sarah Palin a debatir con Barack Obama, quién sabe quién tendría más un compromiso con una agenda, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la protección de una perspectiva de género. Entonces, creo que más que del género de la candidatura depende de ¿Usted diría que tiene una agenda de género? La he acreditado. Yo fui diputado local hace 11 años. Bueno, hace 14 años y luego terminé hace 11 años. Impulsé en Zacatecas la tipificación del feminicidio, la despenalización del adulterio.
la despenalización del aborto por causales que no estaban incluidas en el Código Penal, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que es una aberración que haya estados de la República Mexicana que sigan encarcelando a mujeres de los Estados Unidos, encarcelando a mujeres por tomar una decisión en un contexto adverso. Entonces, creo que ha acreditado eso. Licencias de paternidad, sistema de cuidados han sido parte de la agenda central que he llevado como diputado federal. Y pienso que sí tengo una idea de que si tú quieres corregir el gran problema estructural del país, que es la desigualdad, necesitas forzosamente tener una perspectiva transversal de género para hacerlo, porque es una de las fuentes más importantes de desigualdad que hay en el país. Ahora, candidato, ¿no cree que usted terminará por garantizar la victoria de Claudia Sheinbaum? Porque va a dividir el voto opositor. Fíjate que si tú ves las encuestas de Nuevo León, de Jalisco, de nivel nacional, hay un comportamiento que cuando sube Movimiento Ciudadano, quien baja es Morena. Los electores de Morena y los electores, la base de electores del Frente, que es un voto muy duro, no solamente en términos de piso, sino de techo. Ahí en el país tú lo irás detectando según las encuestas, un 25% a lo mejor, muy duro contra el presidente, de 20 a 25%, que va a votar por la candidatura que vean enfrente del presidente con más posibilidades de ganar. Si lo logro ser yo, se va a desplazar y van a tener una votación históricamente baja en el frente. Pero no hay un discurso de los partidos del PRI y del PAN que sea atractivo para el votante que simpatiza con este gobierno, que quiere que sigan los programas sociales, que haya aumento al salario, que haya una política popular y que no quiere regresar a los gobiernos del PRI y del PAN, algo parecido a lo que sucedió en Venezuela y que creo que nunca se entendió. Pero lo que me está diciendo es que quizás sí le va a quitar votos al frente opositor, pero es que el frente opositor no está siendo suficiente para ganarlos, es lo que entiendo que me dice. Que le quitamos más votos es que nosotros representamos un voto antisistémico. Milei, por ejemplo. Milei le quitó más votos en buena medida al kirchnerismo que, digamos, a la corriente de Macri, que muchos pensaban que iba a ser igual. Decían, oye, Milei, no dividas a la oposición, vas a dividir a la oposición. Y creo que cuando alguien se erige como antisistémico, compite en otra categoría. Nosotros lo que queremos es, decimos, no hay espacio en México para una elección que ponga como referéndum en el centro al presidente López Obrador. Eso es un absurdo que está cometiendo la candidata de PRI-PAN. Y lo que tenemos que plantear es establecer los términos de la elección sacando de la contienda al presidente. Eso es absolutamente lógico y no entiendo por qué los poderes fácticos en México se empecinan, como hicieron los poderes fácticos en Venezuela, que fueron los mejores aliados que tuvo Hugo Chávez. Hay mucha gente aquí que piensa que el Movimiento Ciudadano está trabajando para Morena en esta campaña. ¿Qué les dice a ellos? Que hay que checar, más que los dichos de los políticos, siempre hay que ver sus resultados, sus hechos, cómo hemos votado en los temas controversiales. Prisión sin juicio. Las peores reformas de Morena han sido avaladas por el PRI. Prisión sin juicio, reforma al Poder Judicial de concentración de poder, la militarización del país, la reforma al quinto transitorio, la sacaron con el PRI. ¿Cómo se han comportado los políticos del PRI? Los gobernadores del PRI dejan de ser gobernadores del PRI, le entregan sus estados a Morena y se van de embajadores. El gobernador de Hidalgo, que decía que votó útil, el gobernador de Oaxaca, que va de candidato plurinominal al Senado, la gobernadora de Sonora, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Nayarit, que era del PAN. Toda esa camada de políticos se han ido compaginando, subordinando a Morena, y eso tú no lo ves en Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano tenemos, por un lado, una independencia en la manera en la que votamos, tenemos una coincidencia en la agenda social con el presidente, salarios, programas sociales, acotar derechos laborales, que hemos construido y logrado cosas juntos, pero tenemos una división absoluta en términos de visión de prosperidad, cuidado de la naturaleza, seguridad, modelo de salud, que ha sido un fracaso en este gobierno. Entonces, pues creo que hay que ver los hechos más que los dichos de los políticos, el récord que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Ahora, las encuestas a usted le dan un promedio del 6%. Queda menos de 2 meses y medio para las elecciones. Imposible revertir eso, ¿no? ¿Qué gana si no gana la presidencia? Yo decía que bueno, que el Reforma, que es el último que publicó, me subió del 3, del 4, que me ponían al 8. Yo tengo una ventaja. En esa misma encuesta
Factométrica publicó otra que me da el 7%. Dicen, el 80% conoce a la candidata del PRI y del PAN y el 50%, del 100%, no del 80%, del 50% dice, jamás voy a votar por ella, es por la que menos votaría. Yo represento la candidatura de menos rechazo y la única que tiene margen de crecimiento. Lo que se tiene que lograr en un momento el despegue más importante que debe tener una campaña es pasar los niveles de conocimiento. En el momento en el que tú logras que una tercera parte de la población te conozca, eso te da un efecto que se puede ir sumando y que puedes generar un resultado inédito. Pero lo va a lograr, ¿de verdad cree que va a ser presidente de México? Sí. Lo generó Gabriel Boric, lo generó Javier Milei, lo han generado, no es la primera, nadie se hubiera imaginado, por ejemplo, que Obama le hubiera ganado a los Clinton en la interna demócrata. Pero a 2 meses tiene el 6%, candidato, o sea, el tiempo es mínimo ya, ¿no? Sí, pero Obama en la interna empezó con muchas menos probabilidades. Nosotros tenemos una organización, Movimiento Ciudadano, yo sé que se ve como emergente, digamos, visto desde la esfera internacional. Gobernamos Jalisco y Nuevo León, que son los estados más importantes. Es como si en Reino Unido gobiernas Manchester y Liverpool, como si en España gobiernas, no sé, Barcelona y Sevilla. Son estados potentes, muy fuertes. Nunca habíamos tenido tantos senadores. Tenemos, creo que el mejor momento de Movimiento Ciudadano y una posibilidad de darle la vuelta a la contienda. Ahora, usted pues inició su campaña, digamos, con el pie izquierdo, con este video. La verdad, con este video en el que sale con unas cervezas. ¿Fue un error que se divulgara ese video, que se grabara ese video? Sí, probablemente. Yo jamás voy a festejar esta categoría, esta característica que tienen los políticos de no saber disculparse, de cuando agravian a alguien, cuando se demuestra que una decisión no fue la mejor, no rectificar. Creo que una de las mejores características que tiene una persona es saber rectificar. Creo que ha sido muy exagerado. Hay videos similares de un contexto así. Soy alguien que vive en un espacio muy público, muy abierto y que nunca he tenido un comportamiento que sea sancionable. La clase política mexicana se la pasa en los grandes antros, en los restaurantes de más lujo, de Las Lomas, de Polanco, con unos comportamientos que me parecen excesivos. Yo puedo ir a los estadios, caminar por las calles, estar en un comportamiento social cotidiano, ir al súper, salir a jugar con mi hijo a la plaza. La clase política mexicana no es así. Y creo que lo que les molesta es ese contraste. Si yo me comportara como ellos y no fuera al estadio y tomara cerveza, pero me fuera con ellos a los restaurantes, a los antros, que les gusta estar a ellos, no tendrían esa animadversión hacia mí, ni esa crítica estigmatizante que me parece desproporcionada. Entiendo que hay otro sector de la población que dice, oye, yo quiero del presidente el mejor comportamiento posible. Yo quiero una categoría de ejemplaridad por parte de quien aspira a la presidencia de la República. A esa persona que se siente agraviada, sí le pido una disculpa. ¿Pero usted cree que ese es el comportamiento que debe tener un candidato a la presidencia? No, por eso lo aclaro. No. ¿Sabes qué fue un problema ese día? Como pasa en los chats. En los peores chats son en donde nada más hay hombres. Cuando tú te metes a un chat de WhatsApp, de Telegram, y nada más hay hombres, el comportamiento que se da en el chat, se van dejando de cuidar cosas. Por eso, la perspectiva de género y la igualdad es muy importante. Si ese día hubiéramos estado a lo mejor de una manera más integrada, en términos plurales, como pasa mucho, que vamos mucho con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras parejas, el momento pues, de que se capta ahí, mezclar una cosa lúdica con una valoración política del comportamiento, por ejemplo, del INE, pienso que fue muy mejorable. Ya, muy bien, con espacio de oportunidad, digamos. Candidato, Movimiento Ciudadano a veces es muy criticado porque busca candidatos populares, pero sin fondo, sin propuestas. Señalan a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. ¿Se ha logrado quitar ese estigma el partido? Bueno, Samuel tiene fondo. Lo que tiene es un estilo de estridencia, quizás,
pero tiene fondo, tiene estudios académicos, tiene resultados de generación de empleos, de atracción de inversiones, en el sistema educativo que está implementando en Nuevo León, el sistema de salud pública con las coberturas universales, como la cobertura universal para tratar el cáncer infantil. Samuel tiene fondo, lo que tiene es un estilo millennial, su esposa es centennial, Mariana Rodríguez es quizás la primera política centennial de este país. ¿Tiene fondo? Y tienen una... ¿Mariana? Sí, por supuesto, y tienen una conducta pues que es muy atípica, se graban todo el tiempo, comparten lo privado y lo público, hay menos fronteras, tú puedes estar siguiendo desde la mañana si hacen ejercicio, sí, es una característica, pero creo que eso no les quita el fondo. Es como cuando se confunde, vi que una candidata, la candidata del PRI, decía, es que los jóvenes se dejan llevar por el TikTok, pero el TikTok, Julio, tiene de todo, tiene bailes ridículos y tiene científicos, jóvenes científicos dando explicaciones, jóvenes activistas por el medio ambiente compartiendo causas. Me parece que Roberto Palazuelos, la ligereza no es lo mismo que la frivolidad. Roberto Palazuelos, el actor, candidato a senador por Movimiento Ciudadano. Pues yo estuve en contra de que fuera candidato a gobernador abiertamente. Me parece que un puesto ejecutivo en ese momento requería igual otro tipo de comportamiento, de posturas, de planteamientos. Me parece que también no hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que juzgar a las personas en función de un antecedente de ese tipo. Lo entendí, por ejemplo, cuando fui a Ucrania, cuando tuvimos esta misión parlamentaria todavía en los inicios de la guerra, y el sentir de la gente en Ucrania era, si no hubiéramos elegido a alguien como Zelensky, que venía de ser actor, que venía totalmente de ser un outsider, si no hubiéramos elegido a Zelensky y hubiéramos elegido a uno de la clase política, Putin lo hubiera cooptado, Putin lo hubiera subordinado a los intereses de Rusia. Y creo que es válido que la gente tenga ese tipo de reflejos en momentos de crisis política. Hay que hacer una combinación. Yo no desprecio a la política de vocación, a la política profesional. Creo que se necesitan servidores públicos de carrera, pero creo que es válido. Por ejemplo, Paola Longoria, que es deportista, que ha sido la mejor raquetbolista no solamente de México, sino de la historia femenil, pues me llena de orgullo que sea candidata de Movimiento Ciudadano, aunque no haya tenido una trayectoria política. Me parece que es válido cuando tú tienes un equilibrio y cuando además compensas en los espacios de representación proporcional, de dirección, a perfiles que tienen otra característica, digamos, de sustancia, de contenido, y la agenda se sigue. ¿Cuál es el principal problema de México, candidato? La desigualdad es el principal problema, pero el síntoma más trágico, más desgastante, más frustrante, más horrorizante de México es la violencia y la impunidad y la inseguridad. ¿Cómo va a terminar usted con esa violencia en México? Creo que ayuda mucho esta cosa que te decía de la independencia, la autonomía que hay que tener de los poderes fácticos y del crimen organizado. Porque una de las características que tiene esa violencia es que es una violencia producto de la complicidad entre las autoridades y luego de la cobardía. Hay un sector de la prensa que se ha molestado por hacer una referencia explícita al proceso de contención de la violencia que se ha dado en El Salvador por parte mía. Creo que hay que tener empatía, hay que preguntar a las personas que viven, que habitan, que vivieron este horror en El Salvador y que hoy están viviendo una condición de ese tipo. No hay que dejar de tener una perspectiva crítica en los límites cuando hay problemas de libertad de expresión, de respeto a los derechos humanos. No hay que invisibilizarlos. Pero entonces, ¿qué sí le gusta del modelo de Nayib Bukele? La frontalidad, el generar límites. Nayib intentó hacer un pacto con las pandillas y cuando no se respetó esa convivencia, esa construcción de paz pactada, fijó límites. Y creo que es necesario que en este país se fijen límites y concentró los esfuerzos. En México los policías están concentrados, las detenciones, la gran mayoría de las detenciones son a jóvenes pobres que tienen unos cuantos gramos de marihuana. Son la gran mayoría de las detenciones en este país. Y los detienen por pobres, porque si un joven rico fuma marihuana en la calle, eso no es delito.
tiene fianza, tiene amparo, tiene palancas, tiene la capacidad de sobornar a las autoridades. El problema que hay en el país es que tienes a la policía concentrado en eso y no en las tareas como lo hizo Bukele, creo, en el derecho de piso, en la extorsión, en los asesinatos, los secuestros, las violaciones, ese tipo de delitos que trastornan la paz social y que creo que hay que fijar un límite mucho más contundente. ¿Y qué no le gusta? La violación a los derechos humanos, la idea de efectividad alrededor de la prisión sin juicio. Yo pienso que todas las personas, no quiere decir que no pueda haber prisión preventiva y que no puedas detener a alguien, pero existe la herramienta de la prisión preventiva justificada, que te da un periodo de tiempo para imputarle un cargo a una persona, para acreditar y para llevarlo frente a un juez. Creo que eso lo puedes complementar en un país como México, que no es necesariamente similar la situación, o sea, más bien es similar, pero no es exactamente igual. Puedes complementarlo con justicia cívica, como lo tienen los Estados Unidos, sí. Justicia cotidiana, que hay muchos comportamientos que deben de ser justiciables ante mecanismos locales de justicia. Pero entonces, si usted llegara a la presidencia, ¿qué sería lo primero que haría práctico para avanzar en ese sentido? Dignificar a las policías. ¿Qué significa aumentar los sueldos, el equipamiento, la capacitación, que es muy importante. Los policías en México estudian 6 semanas para ser policías. Darles mejores condiciones, darles facultades de investigación, quitar ese cuello de botella que hoy hay en el Ministerio Público e incorporar tecnología. Quiero que tengamos el Waze, el Google Maps de la inseguridad, que en tiempo real la gente pueda estar siguiendo la actividad criminal para prevenir, para disuadir y para contener esa actividad por parte de las autoridades. ¿Es necesario negociar con el narco para gobernar México? Es necesario dejar una doble moral. Y dejar de perseguir a pequeños portadores de marihuana para perseguir a quienes le cobran derecho de piso, a los aguacateros de Michoacán, a los productores de limón, a quienes están dejando sin paz a miles de personas en México. Yo no tengo una visión punitivista en términos de las drogas. Te contaba que tengo un hijo de 5 años. En 9 años, 10 años, 11 años, a lo mejor él va a enfrentar el dilema de consumir drogas. Yo prefiero ver a mi hijo frente a un mostrador en el que le pidan su mayoría de edad para poder consumir, en el que le den indicaciones derivadas de la legalización, que le digan puedes consumir esta te va a poner así, a tenerlo frente a un criminal en una calle oscura que le diga te conviene más la piedra o el cristal, te va a hacer sentir mucho más intenso, sí. Y que lo enganche y que entre en un mundo oscuro de adicciones, de mercado negro como el que tiene hoy el país. ¿Pero se deben legalizar todas las drogas en México? Progresivamente, hay que voltear a ver las experiencias. Acaba de tener, por ejemplo, Oregon, creo que cometió un error. Legalizó abiertamente todos, químicas, naturales, sin ningún tipo de progresión paulatina. Creo que es un proceso. ¿El fentanilo? Yo soy un creyente del gradualismo. El fentanilo debe ser legal para fines médicos, debe de ser legal para fines médicos y debe de haber evidencia pública al acceso de las personas de los efectos y las cantidades. Es un problema, por ejemplo, como lo dice Michael Pollan, en muchos sentidos, de dosis. Sí. Y creo que el no tener el conocimiento necesario sobre esos temas puede afectar. Pero el fentanilo es legal para fines médicos y sería muy difícil ilegalizarlo si ya es legal para fines médicos. Sí. De diciembre para acá han muerto más de 20 funcionarios políticos candidatos en este proceso electoral. ¿Usted tiene miedo? No. Le tuve mucho miedo a la muerte en algún momento. No me gustaría faltarle a mis hijos, es la única parte que me pesaría, pero si es por hacer lo correcto, no le tengo miedo. ¿Pero hace campaña sabiendo que tal vez alguien lo quiera matar? Podría pasar, y tengo más esa sospecha de políticos que son también criminales, aunque estén en la política, aunque se vistan de traje, que de los narcotraficantes, porque yo nunca he tenido un pacto con ellos, ni nunca he tenido un compromiso, una cosa que no les haya cumplido, que les haya pedido un favor, y yo no tengo una postura que me comprometa con ellos. En este país hay que tenerle más miedo a los delincuentes de cuello blanco. ¿Y cree que la democracia está en riesgo aquí en México por esta violencia, por estos criminales de cuello blanco? Sin duda.
Sin duda, porque tienen el control del territorio, la democracia y todos los componentes del Estado. Ellos tienen control territorial muy extendido en el país. Vamos a hablar de migración, si le parece bien. El presidente acordó darle $100 a los migrantes venezolanos que pasan por México. ¿Debe México negociar con un gobierno como el de Nicolás Maduro este tipo de cosas? No con el gobierno de Nicolás Maduro, pero sí creo que debe de haber un entendimiento. De hecho, muchos de los migrantes venezolanos que pasan por México son opositores, exiliados del régimen político de Maduro. En la Ciudad de México hay 100,000 venezolanos ya. Y creo que en general son gente muy buena, muy trabajadora. ¿No le parece mal que se les dé dinero público? No me parece mal que haya un trato humano. No creo que tenga que ser exclusivo en función de la nacionalidad. Pienso que en general lo que México tiene que hacer es, si nosotros queremos tener una agenda creíble con los Estados Unidos en materia migratoria, de derechos humanos, de combate a los abusos como la ley SB4 que se discutió en Texas y que una corte de apelaciones ha suspendido, me parece que tenemos que tener autoridad moral y de tener un programa de atención basado en derechos humanos a los migrantes que vienen del sur, de Centroamérica, de Venezuela, de Haití. Es decir, tenemos que ser congruentes con lo Así que es. pedimos y con lo que hacemos acá, ¿no? Totalmente. La ley SB4 todavía está en el limbo, la Sí. bloqueó la Corte de Apelaciones, pero todavía se está discutiendo. ¿Qué le dice al gobernador de Texas, Greg Abbott? Es que es un miserable, que lamentablemente la clase política norteamericana también ha tenido una degradación a partir de la polarización. Este no es un fenómeno como demostró Ezra Klein en su libro, no es un fenómeno natural, es un fenómeno que Abbott, Trump, son políticos que entienden muy bien las fibras que tocan con ese tipo de temas, lo hacen por intereses electoreros y tienen consecuencias trágicas sobre la vida de niñas y niños que están en situación de migración. Para hacer eso en la política, para perseguir el poder a cualquier costo, pues tienes que tener una categoría humana muy baja y es lo que tienen esos políticos. También los hay en México, no nada más en los Estados Unidos, pero creo que hay que tener también una postura inteligente y que el presidente de México, como alguna vez lo dijo López Obrador, debe de ser también un líder moral de las mexicanas y los mexicanos en los Estados Unidos para que haya voto de castigo mucho más frontal frente a estas acciones. ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Quién le conviene a México? Nos convendría jubilar también allá a la vieja política. El problema de estar entregándole las decisiones a esta gerontocracia que no va a vivir las consecuencias de estas decisiones, nos está haciendo entrar en el mundo en una espiral de injusticia intergeneracional, de que estas personas están decidiendo en materia de cambio climático, en materia migratoria, situaciones que no les va a tocar vivir a ellos y que tienen una pulsión electoral que les interesa ganar la próxima elección y que no están haciendo un compromiso, por ejemplo, en materia educativa con los derechos de los Dreamers, en materia de salud pública. Me parece que hay que revertir esta tendencia y ojalá en Estados Unidos también haya una renovación en los distintos partidos. Creo que hay liderazgos mejores en ambos partidos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la agenda de la senadora Elizabeth Warren. Ahora, va a ser uno de ellos dos. ¿Qué le diría usted en su primera llamada como presidente a Donald Trump si gana la Casa Blanca? Pienso que es más importante para el presidente de México plantear una estrategia distinta. Por ejemplo, creo que hay que estar muy cercanos de Lula, que está en un momento de madurez, que es un error de la política exterior mexicana y de la política exterior brasileña, que haya habido este celo, esta separación, esta competencia entre Brasil y México por el liderazgo de América Latina, en lugar de construir una agenda común que nos haga más fuertes en el concierto internacional. Es muy difícil negociar en condiciones de extrema disparidad. El presidente López Obrador lo que ha hecho es construir un muro con la militarización de la frontera sur, y ese es el picaporte que él tiene para negociar con los Estados Unidos prácticamente cualquier tema.
a un costo elevado en materia de violaciones a los derechos humanos y de una injusticia como lo que sucedió en Ciudad Juárez, que es terrible, que es imperdonable que haya ocurrido. Pero esa fue su estrategia. Yo creo que hay que tener una estrategia basada en el multilateralismo y en la apertura de relaciones con otros países. Y de verdad desearía sé que es muy probable que gane, pero desearía que no gane Donald Trump. Lo que me está diciendo es que México debe quizás separarse un poco de su dependencia con Estados Unidos. Sí, sin ser ingenuos, tenemos una intensidad y es la relación más importante que tiene México en todos los sentidos. Si tú quieres resolver el problema de la seguridad pensando que solo con cuestiones endógenas lo puedes hacer, México es imposible si no resuelves el tráfico de armas, que resuelvas sustancialmente el problema de la seguridad. No hay ningún problema que este país pueda resolver sin un entendimiento con los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, que yo no puedo compartir que haya hecho el presidente, que va a los Estados Unidos, le abren un espacio de diálogo con Pelosi y la deja plantada. También hay que entender que los Estados Unidos tienen una complejidad distinta a la del presidencialismo latinoamericano. Es muy importante el presidente de los Estados Unidos, pero no es un poder único. Hay que tener un entendimiento con los intereses distintos y con la pluralidad de intereses que hay en los Estados Unidos. Muy bien. Y yo creo que esta es la pregunta más importante, candidato. ¿Por qué le va a los Pumas? Fíjate que leí un libro, también le voy al Arsenal, y leí un libro que se llama Fiebre en las gradas, que describe muy bien cómo es ese momento de conexión. Pues es lo que ves en tu primera instancia, ¿no? Por ejemplo, le voy a los Bulls de Chicago, aunque no han vuelto a tener una buena época desde Michael Jordan. Me tocó el gol del Tuca Ferretti, que le ganan el campeonato al América. Muy bien, candidato. Pues le agradezco mucho el tiempo. Gracias, Julio. Gracias por platicar con nosotros. Gracias, de verdad, Julio. un placer. Gracias. Buenísimo.